Hoy nos metemos de lleno en las fuentes sobre la fundación de El Líbano, allá en Tolima, Colombia. Tenemos un poco de todo. Informes históricos, notas de genealogía, incluso el diario de un viajero del siglo XIX. Sí, La idea es ver cómo nació el municipio, aclarar algunas fechas que bailan un poco y conocer a la gente clave. exacto. Vamos a analizar ese proceso, ¿no? Desde los primeros habitantes hasta que se consolida como pueblo. Y a contrastar versiones. Eso es. Porque veremos que la historia, bueno, tiene más miga de lo que parece a simple vista. Pues venga, vamos a ello. A ver, antes de la fecha que más suena, 1849. Sí. La zona no estaba vacía. Ni mucho menos. No, ¿qué va? Las fuentes hablan de presencia indígena importante. Panches, pantágoras. Marquetones, bledos, comunidades ya con su estructura. Exacto. Y parece que bastante respetadas o temidas por sus vecinos muiscas. Y junto a ellos, o bueno, reclamando esas tierras, ya había terratenientes de otros sitios. Como un ingeniero francés, Desiré Angers, Ah, sí. que tenía tierras y, fíjate qué curioso, se oponía a que llegaran más colonos. Ah, sí. Sí. Hablaba de una tranquilidad y paz inicial que luego, pues, se rompió. Vaya, Esto ya nos dice que la fundación no fue en un sitio vacío. Había tensiones previas por la tierra. claro. Y aquí es donde entra con fuerza la famosa colonización antioqueña. Uf, el gran motor. Ese movimiento enorme de gente desde Antioquia buscando tierras, oportunidades. Sobre todo para el café. Fundamental para el Líbano, ¿sí? Venían cruzando el Nevado del Ruiz y, claro, chocaron. Chocaron, sí. Con los intereses que ya estaban allí. Lógico. Las fuentes describen un ambiente, bueno, turbio, de luchas por el control del territorio. Turbio. Sí, hablan hasta de jugadas ilegales de los colonos para quedarse con terrenos. Madre mía. Y aquí hay algo clave. El contexto político. Era la época liberal, con reformas agrarias, Ah, claro. que buscaban redistribuir tierra, fomentar la colonización. Y esto, pues, acabó favoreciendo esa expansión antioqueña. Aunque fuera disputada. A veces sí, legitimando adquisiciones que estaban, digamos, en el aire. Un ejemplo claro de cómo la política nacional afecta a lo local. Y hablando de disputas, las fechas clave. También lío hay. Sí, un poco. La que más se repite, 23 de abril de 1849. Fundación oficial. Ujú. Pero luego salta otra, 27 de enero de 1866, cuando se le da categoría de aldea. Exacto. Eso ya te dice que fundar no fue cosa de un día, ¿no? Claro, fue un proceso. Primero se asientan, luego el reconocimiento legal, la administración. Poco a poco. Ser. ¿Por qué? Porque en 1849 tenía solo 10 años. Anda, pues sí que... Argumenta que los pioneros de verdad fueron colonos anteriores, como un tal Nicolás Echeverry Díaz, Que venía de Fundar Manizales, ¿no? ese mismo. O incluso Liborio Dávila, que según esta versión le puso el nombre de El Líbano hacia 1846. por los cedros. Por los cedros, sí, como los del Líbano bíblico. Qué curioso. Entonces, esta visión alternativa, ¿qué dice de Parra? Pues postula que a Parra lo comisionaron después, Ajá. hacia 1866, para organizar y legalizar la aldea que ya existía. Frente a intentos de acaparamiento de tierras, quizá. Exacto. De gente como Dávila o el francés Angers. Y se apoyan en testimonios, como el de Manuel Pombo. El viajero. Ese relato es clave. Pombo visita la zona en 1852, Y ya lo describe como... como un caserío antioqueño, activo, trabajador, acogedor. Claro, si ya era así en el 52, difícil que se fundara en el 49 o después. No cuadra, ¿no? Entonces, ¿por qué se impuso la versión de Parra en 1849? Bueno, es una buena pregunta. A veces las figuras políticas eclipsan los procesos colectivos en la historia oficial. Puede ser. De todas formas, Isidro Parra y su hermano Cristino, que también era general liberal, son figuras importantes. Centrales, sí. Símbolos de esa lucha ideológica en una Colombia muy convulsa. De hecho, a Isidro lo mataron aquí, en el Líbano. Asesinado en 1895. Sí, por enemigos políticos. La época era tremenda. Pero, más allá de los Parras, las fuentes reconocen el curro colectivo de muchas familias antioqueñas anónimas. Ujú. Y hay un detalle que me parece fascinante del carácter del pueblo al principio. ¿Cuál? Se fundó sin iglesia. Uy, eso sí que es raro para la Colombia de entonces. Muy llamativo. Se atribuye a la visión progresista, quizá influencias masónicas, ¿no? ¿Podría ser? De esa primera gente. Los describen como gente muy de avanzada. Un énfasis en la razón, en el progreso secular, Y no solo eso, planificaron las calles. Con arquitectos. buscando un orden. Sí. Y ese impulso se vio luego en el desarrollo. Enseguida,
Foco en el café y la minería. Claro, La primera imprenta en 1909, ya ves. la luz eléctrica en 1917 y el primer coche en 1918, que lo subieron a lomos de mula, por cierto. Marcaron el inicio. Entonces, para ir resumiendo un poco este análisis, la fundación del Líbano, vamos, que es compleja. Sí, bastante. Tiene raíces indígenas antes. Un conflicto duro por la tierra. El motor de la colonización antioqueña. El debate sobre el fundador real. Exacto. Y fechas clave que te marcan un proceso, no un día de. Y destaca ese carácter inicial. Una fundación más laica, planificada, no era lo habitual. Para nada. Y el papel centralísimo del café, en su identidad, en su economía. Totalmente. Es un pequeño reflejo, ¿no?, de las tensiones y dinámicas que estaban construyendo Colombia en el siglo XIX. Nos queda una pregunta ahí flotando. ¿Cómo resuena hoy en el Líbano esa tensión? Entre la historia oficial, la de Isidro Parra, Y esas otras historias de los pioneros anónimos, los que de verdad se metieron en la selva, en el Valle de los Sueños, como lo llamaban. Buena pregunta. Algo para seguir pensando, desde luego.